Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de inglés para los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar. Y sin antes recordarles, como ya es de costumbre, el icono nos indica cuando el contenido se pasa al portafolio. Bien, el día de hoy el tema que vamos a tratar son los condicionales. Condicionales, ¿verdad? El nombre, pues ya nos da una idea, ¿no? Condicional viene de condición. Tiene que cumplirse algo para que algo suceda, ¿verdad? En español, pues le podemos decir como relación de causa y efecto. En inglés tenemos varios tipos de condicionales. Normalmente identificamos, al menos se utilizan con gran mayoría, el, el zero conditional, el first conditional y el second conditional. O sea, condicional cero, primer condicional y segundo condicional, ¿no? Vamos a ver, obviamente, por ese orden, ¿no? Primero con el condicional cero o el zero conditional. ¿Para qué nos sirve este condicional? Pues bien, este tipo de condicional, el zero conditional, se utiliza en situaciones donde se da una condición siempre y cuando pues dé un resultado, digamos, un resultado certero. O sea, que si algo ocurre, pues eso va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la estructura del condicional? Todas las condicionales que vamos a ver el día de hoy utilizan la palabra if al principio, por lo general. Ya vamos a ver que hay situaciones pues, que pueden intercambiarse. El if, su traducción sería pues algo así como sí, en español, pero no un sí de afirmación, sino un sí de condición. Entonces, la estructura del condicional cero es if más el presente simple, observen que aquí hay una coma, porque va la coma aquí, más otra vez presente simple. ¿Por qué tenemos esta estructura? Pues if, presente simple, porque va el if, luego va este presente simple de lo que queremos mencionar, y luego el presente simple, pero lo que va a pasar si se cumple la primera condición. Pues no, recordemos que estamos hablando de condicional. Aquí tenemos dos ejemplos. Dice aquí, if you don't put sun cream on, you get burned. ¿Qué dice aquí? Pues dice que si no te pones bloqueador solar, te quemarás. ¿No? Estamos diciendo que si no haces, bueno, en este caso, si no haces lo que debes hacer en este caso, pues te va a pasar lo siguiente. Entonces, el condicional cero se utiliza para eso. Cuando conoces a una condición y que ocurre un resultado casi de forma, digamos, casi de forma 100% posible. Algo que va a pasar en la mayoría de los casos. Otro ejemplo dice, if you get a virus, call the IT specialist. Si tienes un virus, llama al informático o al especialista en informática o al de sistemas. Básicamente es lo que dice aquí. Está hablando de virus de computadora, ¿no? Ahora, solamente en este condicional, el condicional cero, se puede sustituir la palabra if por la palabra when sin alterar el significado de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos if you heat ice, it melts. Si calientas hielo, pues se derrite, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Y acá dice lo mismo, excepto que el if se cambia por when. Y obviamente el significado, pues solamente cambia de la palabra, pero el resto de la oración permanece igual. Porque aquí dice, ya no dice si calientas hielo, sino dice cuando calientas hielo, se derrite. Cambio el sí por cuando. Y en ambos casos es correcto. Pero recuerden que solamente en el condicional cero puede cambiarse el if por el when. Entonces recordemos, condicional cero, su estructura es if, presente simple, presente simple. Hablando del orden, normalmente en los condicionales, no solamente en el cero, sino en los demás, puede empezar con la palabra condicional if. Si lo haces así, pues las oraciones deben ser separadas con una coma. Por ejemplo, aquí dice, if water reach 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza los 100 grados centígrados en este caso, hierve. Observen que la primera oración tiene una coma. Entonces, esa coma debes ponerla si la oración
va a comenzar con if para separar pues la primera oración del resultado que sería la segunda oración. Puedes cambiar el orden, lo puedes hacer. Puedes poner, por ejemplo, lo que pasa primero y al final la condicional. ¿Cómo? Como tenemos aquí. Dice aquí, water boils if it reach 100 degrees. El agua hierve si alcanza los 100 grados centígrados, ¿no? Recuerden, en la primera dice, si el agua alcanza los 100 grados centígrados, hierve. Y acá, en la segunda frase dice, el agua hierve si alcanza los 100 grados centígrados. Es básicamente que han cambiado el orden de las oraciones, pero el sentido de la oración o el significado no se altera. Esta es una propiedad de todos los condicionales, al menos de los que vamos a ver hoy, el cero, el primero y el segundo. En todo se puede cambiar en este orden. Ahora sí, ya que vimos la estructura, ya que vimos que se puede cambiar el orden, vamos a ver cuándo se utiliza el condicional cero o el zero conditional. Se utiliza básicamente en estos dos casos. El primero, para expresar hechos que siempre ocurren o que siempre son verdaderos o siempre son correctos. Por ejemplo, hechos científicos, leyes científicas o verdades generales. Aquí hay un ejemplo que nos dice que obtienes el naranja si mezclas el rojo y el amarillo, ¿no? Estamos hablando de una combinación de colores. Es un hecho, es una verdad general, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? La combinación de colores que obtienes el naranja si mezclas el rojo y el amarillo. You get orange if you mix red and yellow. Observen que aquí han cambiado el sentido de las oraciones. Primero ponen la causa, perdón, primero ponen el efecto y luego la causa, ¿no? Obtener el naranja si se mezcla el rojo y el amarillo. Y el otro caso, donde se utiliza el condicional cero, es para dar instrucciones. Pero cuando se da instrucciones con el condicional cero, en este caso se utiliza una palabra o más bien un verbo en imperativo, es decir, un verbo como una orden, para expresar ya sea una instrucción o una advertencia. Por ejemplo, aquí dice, if you feel sick, go to the doctor. Si te sientes enfermo, ve al doctor. Este ve o este go se utiliza como un imperativo, como una orden. Bien, ya vimos el condicional cero y ahora vamos a ver el que sigue, que es the first conditional o el primer condicional o el condicional primero. ¿Cuándo utilizamos el first conditional? Utilizamos el first conditional para hablar acerca de eventos futuros. Aquí ya hay una diferencia con el condicional cero. El condicional cero utilizaba el presente, ¿recuerdan? El condicional primero o el first conditional ya habla de eventos futuros, que es muy probable que pasen. A diferencia del condicional cero, que por lo general siempre pasa, casi siempre, el condicional primero o el first conditional habla de eventos futuros que son probables que pasen. Y su estructura es la siguiente. También utiliza el if, porque es un condicional, recuerden, todo condicional utiliza el if. También utiliza el simple present, pero en la segunda oración ya cambia y utiliza el will, porque utiliza el futuro simple. Recuerden, first conditional utiliza el if, simple present y el will. O sea, el if, presente simple y luego el futuro. Por ejemplo, aquí hay dos oraciones de ejemplo. Nos dice, if you work hard, you will have money. Si trabajas duro, tendrás dinero, tendrás un futuro, algo que posiblemente se cumpla, ¿no? Segundo ejemplo dice, if Peter eats a lot of candies, he will be sick. Si Peter come muchos caramelos, se sentirá enfermo o se enfermará, básicamente. Entonces es una condición a futuro que probablemente se cumpla. Ahora, normalmente siempre se utiliza el will, como podemos ver aquí. Sin embargo, también se puede utilizar, recuerden que cuando nosotros vimos el tiempo futuro, no solamente era el will, sino el going to. También aquí se puede utilizar el going to en vez del will. O algún otro verbo, como por ejemplo el can, might, should o must. Estos verbos también pueden usarse en reemplazo del will.
Aquí tenemos, por ejemplo, varios casos con el first conditional utilizando otros verbos o otros condicionales. Tenemos aquí el going to y un ejemplo. Dice, if I don't have to go to work tomorrow, I am going to visit my parents. Observen que aquí habla en presente y acá habla de hecho de algo futuro que probablemente suceda. Dice aquí, si no tengo que trabajar mañana, iré a visitar a mis padres, ¿no? I am going to visit. Un ejemplo con can. ¿Cómo puede utilizarse el can? Recuerden que estas palabras se utilizan en la segunda oración, o sea, en el resultado. Por ejemplo, aquí dice, if the meeting finish early, we can go for a drink. Si la reunión termina temprano, podemos ir por una bebida. Podemos ir. Podemos. El can, recuerden que era poder, ¿no? Luego viene con el might. Un ejemplo nos dice, if I have time this afternoon, I might wash my car. Si tengo tiempo en la tarde, eh, puede que lave mi coche, ¿no? Es una traducción más o menos cercana. Con el should, ¿recuerdan el should? Que expresaba como una especie de consejo o algo que deberías o no deberías hacer. Aquí también se puede utilizar. Nos dice, if they invite you, you should go. Si te invitan, deberías ir. El should go, deberías ir. Y el must, que es más o menos parecido al should, si ya no más bien deberías, sino debes. Dice aquí, if you have any problems, you must call me. Si tienes algún problema, debes llamarme. Must call me, debes llamarme. Entonces ahí vemos cómo se reemplaza el will con estas otras palabras. Normalmente siempre va a ser el will o el going to, pero también es posible que se encuentren con estas palabras de aquí. Por lo tanto, no deja de ser un condicional o un first conditional, es válido y lo pueden usar también. Al igual que el anterior, el condicional 0, también aquí podemos ver que el orden puede ser ya sea leave primero, en este caso tendrán que separar con coma, o primero puede ser resultado, en ese caso ya no va la coma. Observen que aquí si empiezas con if, sí va coma, si empiezas con el resultado, no va coma. Aquí están los ejemplos. Nos dice, if the plane is delayed, she will be late. Si el avión se retrasa, llegará tarde. Y acá dice, llegará tarde si el avión se retrasa, ¿no? Cambia el orden de las oraciones, pero el significado no varía. Al igual que el zero conditional, pues el first conditional también tiene usos. Especialmente pues el uso que ya vimos al principio. Se utiliza nada más para expresar planes futuros. Ojo con esto, amenazas, avisos, promesas o para convencer a alguien acerca de algo. Repito, es usado para expresar planes a futuro, amenazas, avisos, promesas o para convencer a alguien acerca de algo. Por ejemplo, nos dice aquí, if the weather is fine tomorrow, we will go cycling. Si el clima o si hay buen clima mañana, básicamente, iremos en bicicleta. ¿Qué es eso? Eso es un plan futuro, ¿verdad? Te está hablando acerca de planes a futuro si se cumple la primera condición, ¿no? Y acá, ¿qué dice? Dice, your sister will go mad if you touch her things. Aquí en este caso, pues, observen que primero va el efecto y luego la causa, que dice, tu hermana se molestará si tocas sus cosas, ¿no? Es, en este caso, un aviso. No es una amenaza, es un aviso. Bien, y para terminar, pues vamos a hablar del segundo condicional o del second conditional. El second conditional se utiliza, al igual que el anterior, para hablar de eventos futuros, pero en este caso que no son tan probables que pase, o lo más probable es que no suceda. ¿Sí? Esa es la diferencia con el anterior. También son eventos futuros, pero es muy probable que no suceda. ¿Cuál es su estructura? Observen porque aquí cambia
cambia ligeramente o más bien completamente la estructura respecto a las anteriores. Siempre comienza con if, recuerden que es un condicional. En este caso comienza con el pasado simple, simple past, luego el would y luego el verbo infinitivo, porque el would pues ya reemplaza la conjugación, ¿no? Por ejemplo, dice, if I had money, I would travel more. Si tuviese dinero, viajaría más. La segunda oración dice, si invito a Susan a salir, aceptaría. O sea, es una pregunta, en este caso que se hace el mismo, ¿no? Puede que suceda, aunque lo más probable es que no. Por eso se utiliza el second conditional para expresar cosas que lo más probable es que no suceda. Ahora, al igual que en el anterior, también puede darse algunos casos. Por ejemplo, ya que el second conditional utiliza el pasado simple, recordamos la conjugación del pasado simple del verbo to be. I was, you were, he was, she was, it was. ¿Recuerdan? En este caso, para el segundo condicional, la forma were se utiliza para los pronombres en singular, es decir, I, he, she, it. No voy a decir, por ejemplo, I was, sino I were, he were, she were, it were. Recuerden que solamente en el segundo condicional. Si es una oración normal en pasado simple, obviamente deben respetar la conjugación. Si es singular was, si es plural were. Pero en este caso, el segundo condicional, también se utiliza el were para estas formas en singular. Ahora, también en vez del would, también puede ser utilizado el could, que es más o menos similar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con el pronombre I. Dice aquí, if I were, no dice if I was, ¿sí? Dice if I were invisible for one day, I could play tricks on my friends. ¿Qué dice? Pues dice, si fuese invisible por un día, podría gastarle bromas a mis amigos. No, obviamente está hablando de algo que no sucederá en este caso, porque es una condición pues hipotética, ¿no? Y observen la estructura. A pesar de que el pronombre es I, se utiliza la forma were. Así que por favor recuerden eso. Cuando usamos el segundo condicional, utilizamos la forma were para todos los pronombres. En este caso tenemos el pronombre he, que nos dice, en el ejemplo, if he weren't so stubborn, we will admit he was wrong. Dice algo como lo siguiente, si no fuese tan testarudo, tan necio, admitiría que estaba equivocado. Observen que solamente en la parte de la primera, luego del if, se utiliza el were. Observen que acá vuelve a utilizar el was. Si obviamente, pues si la oración lo amerita, ¿no? Pero aquí, luego del if, siempre va a utilizar la forma were para todos los pronombres. Sigue aquí el siguiente pronombre, que es she. Lo mismo, if she were a good friend, she would help you. Si fuese una buena amiga, te ayudaría. Y por último, con el it, el ejemplo nos dice, if it were cheaper, I could buy it. Si fuese barato, lo compraría. Bien, recuerden que solamente en el segundo condicional, porque utiliza el pasado simple, la forma were se utiliza con todos los pronombres, inclusive con los que están en singular. Al igual que los otros dos casos anteriores, puedes cambiar el orden de las oraciones, poner el if primero, en este caso utilizarías coma y luego el resultado, o al revés, poner el resultado primero y luego el if, y en ese caso ya no va la coma. Por ejemplo, dice aquí, if I ate less, I will lose weight. Si comiera menos, o comiese menos, mejor, perdería peso. Si comiese menos, observen que está en pasado. Y acá las oraciones invertidas pues nos dice, perdería peso si comiese menos, ¿no? Estoy cambiando el orden de las oraciones, pero el significado se mantiene. Y por último tenemos aquí los usos del segundo condicional.
A diferencia de los otros dos casos, pues este es el que tiene más usos, tres para ser exactos. Así que vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es el uso del segundo condicional o el de second conditional? ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza primero para situaciones donde se considera que algo es muy improbable que suceda en el futuro. O sea, que algo no suceda, básicamente. Es más probable que no suceda que sí suceda, a diferencia del anterior. Por ejemplo, aquí dice, if I became president, I will change many things. Si fuese presidente, cambiaría muchas cosas, ¿no? Es algo que muy probablemente pues no va a suceder. ¿Para qué más se utiliza el segundo condicional? Se utiliza para situaciones que no son ciertas en ese momento cuando se dice la oración. Por ejemplo, aquí dice, if I had more time, I will take up a sport. Si tuviese más tiempo, empezaría un deporte o empezaría a practicar deporte. Como ven, pues en el momento en que lo dice, no es cierto porque pues no cuenta con tiempo en ese momento, en este caso está trabajando. Así que en ese caso también se utiliza el second conditional. Y el tercer uso que se le da al second conditional es para eh, aconsejar a alguien y si utilizas, por ejemplo, la expresión if I were you. En este caso, cuando se utiliza esa expresión if I were you, siempre pues aconsejarás a alguien pues lo que, en este caso, lo que la persona que está hablando piensa que es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, if I were you, I would say yes. Si fuese tú, diría sí. Este es el significado de esta frase. If I were you, si fuese tú. Siempre que vean esa frase, pues es un uso del condicional, del segundo condicional, así que van a responder como ven aquí, I will y el resto de la oración. If I were you, si fuese tú, siempre va a significar lo mismo esa frase y es para, por ejemplo, dar tu opinión acerca de algo, no si tú estuvieses en el lugar de la otra persona. Bien, aquí hemos visto entonces los tres condicionales, el cero, el primero y el segundo. Y para recordar, pues vamos a leer nuevamente sobre los usos de los condicionales. En el primero, recuerden, bueno, más bien en el cero, el condicional cero, se utiliza para expresar una relación de causa y efecto, ¿sí? Una relación de causa y efecto, recuerden eso, causa y efecto en hechos que siempre son ciertos, como por ejemplo hechos científicos o hechos particulares, o también se utiliza para dar instrucciones, ¿sí? En esos casos se utiliza el condicional cero. Y recuerden también que se utiliza en presente simple, tanto en la causa como en el efecto. Luego tenemos el condicional primero o first conditional, que se utiliza para expresar una relación de condición y resultado en situaciones particulares que podrían ocurrir en un futuro. Por ejemplo, planes futuros, amenazas, avisos, promesas o para convencer a alguien. Y recuerden que en el first conditional utiliza el presente simple primero para, en este caso, para la condición y para el resultado se utiliza el futuro simple con will o con going to. Y luego el segundo condicional, el second conditional, se utiliza para hablar para hablar acerca de eventos que muy probablemente no sucedan en un futuro, como vimos anteriormente. ¿Y cómo se utiliza? Pues utiliza el pasado simple y luego pues el would, ¿no? Recuerden, pasado simple, would. Entonces, esos son los usos de los condicionales y su tarea consiste en lo siguiente. Su tarea consiste en escribir 5 oraciones utilizando el condicional cero, 5 oraciones utilizando el condicional primero y 5 oraciones utilizando el condicional segundo. Pueden buscar en alguna guía para poder escribir las oraciones y respetando obviamente la estructura, respetando también las reglas para escribirla. Recuerden que pueden variar en el orden de las oraciones, poner el if primero y luego la causa, perdón, y luego el efecto, o al revés.
guíense por el contenido de la clase, pueden hacerlas ustedes mismos o pueden buscar ayuda en algún sitio web o algún recurso que tengan ustedes para poder escribir las oraciones. Recuerden que este deber, el deber número 20, no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que realizarlo y archivarlo en su portafolio para cuando se solicite la revisión. Dicho esto, entonces damos por finalizada la clase de hoy y nos veremos en la siguiente ocasión con el tema siguiente de la asignatura.